Sostuve su pequeño medallón de plata en mi mano, mientras observaba lo que quedaba de Silver Creek consumirse en llamas contra el horizonte del desierto. El viento esparcía cenizas que se adherían a mi piel, como la culpa de todos aquellos que miraron hacia otro lado. La había encontrado demasiado tarde, colgada de aquel árbol solitario con un cartel que proclamaba una mentira, pero su espíritu me guió para desenterrar la verdad más oscura que jamás había conocido. Un pueblo entero que guardaba silencio mientras sus niños desaparecían, todos cómplices en un pacto con el diablo disfrazado de prosperidad. El desierto de Arizona tiene una forma particular de vaciar a un hombre por dentro. Llevo 15 años como cazarrecompensas, y cada rostro en mis carteles se ha convertido en nada más que monedas en mi bolsillo. Sin familia, sin hogar permanente. Mi caballo y mi Winchester se habían convertido en mis únicos compañeros fieles. Mi nombre es Jasper McGannon, aunque algunos me conocen como el Espectro, debido a mi habilidad para rastrear a cualquier fugitivo a través del territorio más inhóspito. Cabalgaba hacia Silver Creek, siguiendo el rastro de un estafador de poca monta cuando la vi. Una silueta pequeña balanceándose suavemente contra el cielo anaranjado del atardecer. Al principio pensé que era un espejismo creado por el calor y la fatiga. Mi mente se negaba a procesar lo que mis ojos contemplaban. La niña apache no tendría más de 12 años. Su vestido blanco ondeaba como una bandera de rendición contra el viento seco del desierto. Sus pies descalzos estaban cubiertos de polvo y sangre seca, indicando que había caminado mucho antes. De su último aliento, alrededor de su cuello, además de la soga, un cartel escrito con letra apresurada. El hombre blanco no perdona a los asesinos, ni siquiera a los jóvenes. Algo se rompió dentro de mí. Un dique que había contenido durante años cualquier sentimiento humano cedió de golpe. Bajé su cuerpo con cuidado, como si todavía pudiera sentir dolor. Un medallón de plata con grabados. Apache colgaba de su cuello, oculto bajo el vestido. Lo guardé en mi bolsillo con una promesa silenciosa. La enterré bajo aquel mismo árbol, marcando su tumba con piedras del desierto. Las mismas manos que habían cobrado recompensas por hombres vivos o que habían dejado de respirar ahora cavaban con reverencia. Me quedé allí hasta el amanecer, sintiendo cómo un propósito nuevo y terrible crecía dentro de mí como una tormenta. En su muñeca, un listón desgastado con el nombre bordado, Naya, al amanecer, monté hacia Silver Creek, con una misión diferente a cualquiera que hubiera tenido antes. No buscaba una recompensa en dinero, sino una deuda de sangre que saldar. El cazador dentro de mí había encontrado una presa distinta. Silver Creek apareció en el horizonte como un espejismo de civilización en medio del desierto. Un pueblo minero próspero según los estándares de la frontera, con su oficina del sheriff, un banco, 3 salones y una iglesia blanca cuyo campanario dominaba el paisaje. Para cualquier viajero, parecería un oasis de orden en el salvaje oeste. El sheriff Dale Harkins estaba sentado en una silla fuera de su oficina. Un hombre corpulento con ojos pequeños y fríos. Me observó desmontar con la indiferencia de quien está acostumbrado a forasteros de paso. Cuando mencioné que había encontrado a una niña apache colgada a 5 millas del pueblo, apenas parpadeó. Según él, la justicia se había cumplido. La pequeña salvaje había apuñalado a un respetable ciudadano mientras éste dormía, la hija de un comerciante de pieles apache que se había vuelto contra quienes la alimentaban. La ley del territorio era clara respecto a los asesinos, incluso los jóvenes. Los hombres del pueblo simplemente habían acelerado el proceso. Sus palabras sonaban ensayadas, vacías, como si recitara líneas de una obra mal escrita. Noté las miradas incómodas de los transeúntes que escuchaban nuestra conversación. El silencio cómplice pesaba más que cualquier confesión a gritos. Algo estaba profundamente podrido en Silver Creek, y podía olerlo tan claramente como el whisky barato que emanaba del sheriff. Decidí hospedarme en la posada local, presentándome como un cazarrecompensas en busca de descanso. La posadera, una mujer llamada Marta con ojos que habían visto demasiado, me advirtió en voz baja que no hiciera preguntas sobre la niña, Apache.
Este no era un lugar para buscar justicia, me dijo, entregándome la llave de mi habitación con una mano temblorosa. Esa noche, desde mi ventana, observé el movimiento del pueblo. La respetabilidad diurna daba paso a sombras que se deslizaban entre callejones. Carruajes elegantes llegaban a la parte trasera del salón principal, descargando hombres bien vestidos, que entraban por una puerta discreta. Algo más que alcohol y juego se vendía en Silver Creek. Durante 3 días me moví por Silver Creek como una sombra, escuchando conversaciones a medias, observando interacciones que terminaban abruptamente cuando notaban mi presencia. Aprendí que el hombre supuestamente asesinado por Naya era William Blackwood, el dueño de la mina y prácticamente de todo. El pueblo, un pilar de la comunidad según unos, un hombre con apetitos particulares según los susurros más oscuros. Me acerqué a la única persona que parecía fuera del círculo de influencia. El doctor Samuel Peyton, un hombre mayor que atendía su consulta en las afueras del pueblo. Su rostro mostraba el desgaste de cargar secretos demasiado tiempo. Su mirada se ensombreció cuando mencioné a la niña Apache. El médico me habló de manera críptica, como quien desea confesar pero teme las consecuencias. Naya había llegado a su consulta una semana antes de su final, con heridas que no coincidían con una caída como ella había afirmado. No era la primera vez que atendía a una joven india con marcas similares. Todas habían trabajado en la mansión de Blackwood, y todas eventualmente desaparecían. Esa misma noche, la habitación contigua a la mía en la posada fue ocupada por un militar, un capitán llamado Reynolds, que comandaba el destacamento cercano. Lo observé reunirse con el sheriff en el salón, intercambiando documentos y conversando. En tonos bajos, el nombre de Blackwood se mencionó varias veces, junto con referencias a un cargamento esperado desde el territorio Apache. Decidí visitar la mansión Blackwood en las afueras del pueblo, una estructura imponente de piedra y madera que se alzaba como un monumento a la riqueza extraída de las entrañas de la tierra. Me presenté como un inversionista interesado en las minas locales. Fui recibido por el capataz, Jackson Mercer, un hombre con manos como tenazas y ojos que evaluaban constantemente. Mientras recorríamos la propiedad, noté las habitaciones del servicio en el sótano, puertas con cerraduras nuevas y el silencio anormal para una casa de ese tamaño. Una joven apache limpiaba los pisos sin levantar la mirada. Sus muñecas mostraban las mismas marcas que el doctor había descrito en Naya. Cuando Mercer no miraba, la joven deslizó un papel en mi bota con un movimiento tan sutil que casi lo perdí. En la posada, desplegué el papel arrugado para encontrar un mapa dibujado con carbón. Mostraba un camino hacia una cabaña alejada en las colinas detrás de la mina. Junto al dibujo, una sola palabra en apache que reconocí de mis años rastreando por el territorio: hermanas. La cabaña resultó ser un punto de operaciones oculto, un lugar donde las jóvenes apache eran mantenidas antes de ser distribuidas. Escondido entre documentos falsificados, encontré registros de ventas, nombres, de compradores de San Francisco a Chicago, y la prueba de que Blackwood no era solo un depredador, sino el centro de una red que se extendía por todo el territorio. Naya no había matado a Blackwood. Él seguía vivo, utilizando su propia muerte como excusa para deshacerse de un testigo y advertir a las demás. La niña había intentado escapar con evidencia, documentos que probaban la complicidad del sheriff, del capitán Reynolds, y de media docena de hombres respetables del pueblo. Mientras regresaba al pueblo bajo el manto de la noche, una silueta surgió de las sombras. Era Marta, la posadera. Sus ojos ya no mostraban miedo, sino determinación. Me guió hasta un sótano oculto bajo la iglesia, donde me esperaba un grupo de mujeres, esposas y madres de Silver Creek que sabían la verdad pero vivían aterrorizadas. Sus testimonios pintaron el cuadro completo. Blackwood y sus socios llevaban años traficando con jóvenes nativas. Utilizaban las patrullas militares para rescatar huérfanas de pueblos apache atacados, solo para introducirlas en un sistema de esclavitud. Las autoridades del territorio estaban compradas, y cualquiera que hablara desaparecía o sufría un accidente. Naya había sido diferente. Una niña que aprendió inglés escuchando a escondidas
que documentó nombres y fechas, que planeó meticulosamente su escape. No había matado a nadie, pero había hecho algo peor a ojos de sus captores. Había amenazado con exponer su imperio de sufrimiento. La verdad completa emergió durante mi encuentro con Sarah Blackwood, la esposa ignorada del supuesto fallecido, una mujer consumida por años de sospechas y negación forzada. Me recibió en secreto, creyendo todavía que su esposo había sido asesinado. Lo que me reveló transformó mi entendimiento de la situación. William Blackwood no había iniciado como un monstruo, sino como un hombre ambicioso que hizo un pacto con el diablo, años atrás, cuando Silver Creek era apenas un asentamiento moribundo. Llegó el capitán Reynolds con una propuesta: acceso a tierras apache ricas en plata a cambio de ayudar a mover mercancía especial por el territorio. La mercancía resultó ser personas, primero adultos para trabajos forzados en minas remotas, luego mujeres jóvenes para burdeles en ciudades fronterizas, finalmente niños y niñas para clientes adinerados en el este. El negocio creció hasta convertirse en una red que conectaba el territorio con compradores tan lejanos como Europa. Sarah me mostró un diario oculto donde había registrado sus sospechas durante años. Fechas, nombres en clave, patrones de desapariciones. Había intentado informar a un marshal federal una vez, solo para que éste apareciera muerto en un supuesto asalto de bandidos. Desde entonces, vivía en un estado de parálisis moral, ni cómplice activa, ni verdaderamente inocente. La revelación más devastadora vino en forma de una fotografía que Sarah había encontrado oculta en el despacho de su esposo. Mostraba a Blackwood junto al capitán Reynolds y otros hombres en uniforme, todos rodeando a un grupo de niños apache capturados, entre ellos una niña que reconocí inmediatamente por el medallón que llevaba: Naya. La foto tenía una inscripción con fecha de 3 años atrás: Operación Rescate en Águila Roja. El pueblo apache de Águila Roja no había sido atacado por guerreros hostiles, como reportaron los periódicos, sino masacrado deliberadamente por soldados para capturar a sus niños. La familia de Naya no había muerto en un conflicto tribal, sino asesinada por hombres con uniforme del ejército de los Estados Unidos. Más perturbador aún fue descubrir que mi propio pasado estaba entrelazado con esta historia. Años atrás, había rastreado a un desertor del ejército por encargo del capitán Reynolds, un hombre que supuestamente había robado suministros militares. Lo entregué vivo, pero desapareció en custodia. Sarah me mostró su nombre en su diario: Thomas Fuller, un teniente que había amenazado con denunciar las operaciones especiales del capitán. Me había convertido en una herramienta involuntaria de este sistema. Cada fugitivo que había perseguido por deserción en los últimos años podría haber sido otro Thomas Fuller. Hombres con conciencia eliminados para proteger el negocio. La culpa me golpeó con la fuerza de una estampida. Esa noche, Marta me trajo a una mujer apache anciana que se había escondido en Silver Creek. Se presentó como Nichoni, la abuela de Naya. Había seguido el rastro de su nieta solo para llegar demasiado tarde. Me mostró símbolos idénticos a los del medallón que llevaba la niña, contándome su significado: la que trae verdad en la oscuridad. Nichoni me habló del verdadero crimen de Naya. Había reunido pruebas durante meses, robando documentos y escuchando conversaciones. Las había ocultado en algún lugar antes de ser capturada. Si pudieran encontrarse, serían suficientes para desmantelar toda la operación, no solo en Silver Creek, sino en todo el territorio. Mientras hablábamos, disparos resonaron en la distancia. Una columna de humo se elevaba desde la casa del Dr. Peyton. Alguien había conectado nuestras conversaciones. El círculo se cerraba rápidamente a nuestro alrededor. Con el Dr. Peyton silenciado, Silver Creek se transformó en una trampa. Mis movimientos eran vigilados constantemente. El sheriff había convocado a sus ayudantes, supuestamente para capturar a un peligroso forajido. Marta y las otras mujeres, que habían hablado conmigo, desaparecieron de las calles, retenidas en sus hogares por maridos repentinamente vigilantes. Sabía que mi tiempo se agotaba cuando vi llegar una patrulla militar completa, liderada por el capitán Reynolds en persona. Con la precisión de quien ha estado en situaciones límite, planifiqué cada movimiento. Necesitaba encontrar las pruebas,
que Naya había ocultado y sacar a Nishoni del pueblo antes del amanecer. La anciana me reveló que su nieta le había hablado en sueños, mostrándole un árbol y agua que corría bajo tierra. Un acertijo que parecía imposible en el desierto, hasta que recordé el viejo pozo seco detrás de la iglesia, un lugar que los niños locales evitaban por las historias de fantasmas que lo rodeaban. Descendí a la oscuridad del pozo abandonado mientras la medianoche pasaba. Los peldaños antiguos crujían bajo mi peso, amenazando con ceder a cada paso. En el fondo, un pasaje estrecho llevaba a una pequeña cámara natural donde el agua había tallado la roca hace siglos. Allí, en una grieta apenas visible, encontré un paquete envuelto en cuero impermeable. Los documentos confirmaban mis peores sospechas y revelaban horrores que ni siquiera había imaginado. Mapas de rutas de tráfico, listas de compradores con sus preferencias anotadas meticulosamente, registros financieros que vinculaban a jueces y políticos territoriales, y lo más condenatorio, órdenes firmadas por oficiales de alto rango autorizando adquisiciones especiales en territorio apache. Entre los papeles, una carta escrita por Naya en un inglés rudimentario, pero claro, su testimonio describía no solo lo que había presenciado, sino los nombres de otras niñas todavía cautivas, algunas en la mansión Blackwood, otras ya transportadas a destinos lejanos. Su última línea era una súplica dirigida a cualquiera que encontrara sus pruebas. Por favor, sálvalas, ellas todavía respiran. Al emerger del pozo, la luz de varias antorchas me recibió. El sheriff y sus hombres me tenían rodeado. A su lado, William Blackwood en persona, muy vivo y furioso. Me observaba con la frialdad de quien ha ordenado muchas desapariciones antes. Me ofrecieron un trato simple: entregarles los documentos y marcharme con una generosa suma, o terminar como el Dr. Peyton. En ese momento crítico, enfrenté no solo a los hombres que me rodeaban, sino a mi propio pasado, años de cazar hombres sin preguntar por qué, de entregar almas a cambio de oro. Mi Winchester apuntaba al suelo mientras consideraba mis opciones, todas ellas aparentemente conduciendo a mi final. Fue entonces cuando noté las sombras moviéndose entre las tumbas del cementerio. Mujeres de Silver Creek que habían escuchado la verdad y ya no podían soportar el silencio. Esposas e hijas de los mismos hombres que me amenazaban, armadas con determinación y las herramientas que encontraron a mano. La distracción me dio los segundos que necesitaba. Con un movimiento practicado durante años, mi revólver encontró su objetivo antes que Blackwood pudiera completar su orden de disparar. No apunté a matar, sino a incapacitar. Cada hombre que caía era un posible testigo para lo que vendría después. El amanecer encontró a Silver Creek transformado. La mansión Blackwood ardía en la distancia, no por mi mano, sino por la de las mujeres que habían encontrado a las jóvenes cautivas. En el sótano, el sheriff y sus ayudantes estaban encerrados en sus propias celdas, custodiados por esposas y madres que habían descubierto su fuerza colectiva. William Blackwood y el capitán Reynolds fueron atados juntos. Los documentos incriminatorios asegurados a sus ropas, un mensaje claro para el destacamento militar que seguramente vendría a investigar. Sarah Blackwood personalmente cabalgó hacia el telégrafo más cercano para enviar mensajes a periódicos en Denver y San Francisco. La conspiración del silencio se había roto definitivamente. Las jóvenes apache rescatadas se reunieron con Nishoni, quien las recibió con lágrimas y cantos de sanación. Me entregó el medallón de Naya, insistiendo en que ahora me pertenecía por derecho, un símbolo de la verdad que había ayudado a traer a la luz, pero también un recordatorio del precio pagado por aquellos que se atrevieron a hablar primero. Durante los días siguientes, Silver Creek vivió una revolución silenciosa. Las estructuras de poder se desmoronaron con cada nueva revelación. Con la red expuesta, llegaron agentes federales que no estaban en la nómina de los traficantes. Uno a uno, los cómplices fueron identificados y enfrentados a la justicia que habían evadido durante tanto tiempo. Pero la justicia formal era solo una parte de la sanación necesaria. Las familias de Silver Creek tuvieron que confrontar su propia complicidad, el silencio que habían mantenido por miedo o conveniencia. Muchos no podían soportar las miradas de sus propios hijos al comprender la magnitud de lo que habían permitido que sucediera. Los documentos de Naya
revelaron conexiones que se extendían mucho más allá de Silver Creek, una red que atravesaba territorios y estados, involucrando a hombres en posiciones de poder que se creían intocables. Mi habilidad para rastrear adquirió un nuevo propósito: seguir esos hilos hasta sus fuentes, no para cobrar recompensas, sino para exponer la verdad. Martha, la posadera, emergió como líder natural del nuevo Silver Creek. Su visión era reconstruir no solo los edificios, sino la comunidad sobre principios de justicia y vigilancia mutua. Me ofreció un lugar permanente allí, un hogar que nunca había tenido. La tentación de aceptar fue poderosa, pero el medallón de Naya pesaba en mi bolsillo como un recordatorio constante. Antes de partir, visité la tumba de Naya una última vez, ahora marcada apropiadamente y rodeada de flores silvestres que las mujeres del pueblo habían plantado. Nishoni realizó una ceremonia apache, liberando el espíritu de su nieta para que encontrara paz. Sus palabras finales fueron tanto bendición como misión. Ella te eligió como su voz. Ahora debes hablar por aquellos que han sido silenciados. Han pasado 2 años desde los eventos de Silver Creek. Mi reputación ha cambiado de cazarrecompensas a cazador de verdades. Sigo las rutas que Naya documentó, infiltrándome en círculos que se creen seguros en su riqueza y poder. Mi Winchester ya no busca fugitivos, sino evidencia que pueda exponer a los depredadores que se ocultan tras fachadas respetables. Cada pocos meses regreso a Silver Creek, ahora un lugar transformado. Un memorial en la plaza central honra la memoria de Naya y otras víctimas, recordando a todos el costo del silencio. Las minas operan bajo el control de un fideicomiso administrado por Martha y un consejo de mujeres. Sus ganancias financian hogares para niños rescatados y programas de reconciliación con las tribus apache. El sistema que Blackwood y Reynolds construyeron no cayó fácilmente. Algunos hilos de su red siguen activos, protegidos por hombres con influencia en Washington y capitales estatales. Cada nueva conexión que descubro me lleva más profundo, en un laberinto de corrupción que parece no tener fin. Pero ya no trabajo solo. Un grupo disperso de aliados ha surgido con el tiempo. Periodistas valientes, agentes federales incorruptibles, líderes tribales y sobrevivientes determinados a que otros no sufran su mismo destino. Nos comunicamos mediante códigos y mensajeros, confiables, compartiendo información que gradualmente desarma la infraestructura del tráfico humano en el oeste. El medallón de Naya permanece conmigo, un talismán contra la desesperación cuando la tarea parece imposible. Lo sostengo en las noches oscuras cuando los rostros de aquellos que no pude salvar amenazan con abrumarme. Su peso me recuerda que el verdadero valor no está en enfrentar las balas, sino en negarse a mirar hacia otro lado cuando sería más fácil hacerlo. He aprendido que la justicia no es un destino sino un camino, uno que debe recorrerse cada día con determinación renovada. Las cicatrices que Silver Creek dejó en mi alma no son marcas de debilidad, sino recordatorios de un propósito encontrado, en el lugar más oscuro. En mis viajes, he visto a otros pueblos confrontar sus propios secretos, comunidades enteras que despiertan a verdades incómodas que han ignorado durante generaciones. El proceso nunca es sencillo ni rápido, pero he sido testigo de la transformación que ocurre cuando las personas eligen la luz, por dolorosa que sea, sobre la comodidad de la oscuridad. La última carta que recibí de Martha mencionaba que las flores en la tumba de Naya florecen incluso durante las sequías más severas. Los niños del pueblo, tanto blancos como apache, dejan pequeñas ofrendas allí, piedras coloridas y plumas, no por superstición sino por respeto a la niña que, sin saberlo, los liberó de crecer en una comunidad construida sobre sufrimiento. A veces, en el silencio del desierto, siento la presencia de Naya cabalgando a mi lado, no como un fantasma que busca venganza, sino como un recordatorio de que incluso las almas más pequeñas pueden desencadenar cambios monumentales. Su coraje para documentar horrores que apenas comprendía me avergüenza y me inspira a partes iguales. El hombre que era antes de encontrarla ha desaparecido, tan completamente como las cenizas de la mansión Blackwood dispersadas por el viento. En su lugar, existe alguien con cicatrices más profundas, pero también con una claridad que antes
Faltaba. Mi nombre sigue siendo Jasper McGannon, pero ahora respondo a un título diferente cuando se susurra en comunidades de sobrevivientes. El cazador de almas, no porque las tome, sino porque ayuda a liberarlas. Si esta historia te conmovió, suscríbete, es gratis y prometo más revelaciones que sacudirán tus certezas.